Todo comenzó con un correo que estuve a punto de eliminar. Estaba limpiando mi bandeja de entrada después del trabajo, la típica montaña de basura, ofertas, actualizaciones de envíos, puntos de lealtad que nunca usaría, cuando un asunto llamó mi atención. Estás invitado una noche para recordar. Mi dedo ya estaba sobre el icono de eliminar, pero algo me detuvo. El remitente, Celestia Evans. Ese nombre me sonaba familiar. Sofía lo había mencionado una vez, dijo que organizaban eventos de lujo y fiestas privadas. Cosas elegantes. No era el tipo de empresa que mandaba spam. Por curiosidad, hice clic. Ahí estaba, una invitación digital, con bordes dorados e índigo, y el nombre del viñedo local en letras grandes. Anunciaba una velada privada, jazz en vivo, cena de varios tiempos, vestimenta formal obligatoria. Sofisticado, refinado. Exactamente el tipo de evento que Sophie adoraba. Pero fue la última línea la que me congeló. Organizado por Sophie Dawn, celebrando un hermoso hito con quienes más importan. Sophie, mi esposa. Y sin embargo, nunca me había mencionado nada de esto. Por un momento pensé que tal vez era una fiesta sorpresa, para mí. Nuestro aniversario estaba cerca. No era uno grande, 12 años, pero tal vez estaba planeando algo especial. Ya lo había hecho antes. Le encantaban los gestos que recibían aplausos. Luces dramáticas. Discursos. Era parte de su esencia, teatral, carismática, profundamente social. Yo no era así, pero siempre la apoyé. La dejaba brillar. La fecha del evento, sábado, 20 de mayo. Miré el calendario de la cocina. A la antigua, con notas escritas a mano, citas pegadas con imanes. Sus clases de yoga, reuniones del salón, hasta su sesión de cejas. Pero nada para el día 20. Ni una mención. Esa noche, mientras se peinaba en el espejo, me recosté en el marco de la puerta. Tranquilo. Casual. Oye, dije, ¿tenemos algo este fin de semana? Ella levantó la vista. No, que yo sepa. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Solo pensaba si había planes. Sonrió suavemente. Nada que recuerde. ¿Vas a hacer algo? Tal vez trabaje un poco en la camioneta, respondí. Asintió y volvió a peinarse. Esa noche no dormí bien. Había algo en su respuesta. En esa sonrisa. No podía explicarlo, pero algo se sentía, vacío. Como si ella ya supiera algo que yo no. Para el sábado por la tarde, ya había decidido. Si realmente era una sorpresa para mí, fingiría sorpresa. Me puse el saco gris que me regaló en Navidad. Llevé una botella de su vino favorito. Y conduje al viñedo. El sol comenzaba a caer cuando llegué. La luz dorada se deslizaba sobre las colinas. Las luces colgantes brillaban sobre el sendero de grava. El aire olía a vino y sonaba a risas suaves. El valet asintió y tomó mis llaves. Entré al lugar y de inmediato lo sentí. El espacio se había transformado, velas, orquídeas blancas, un trío de jazz tocando suavemente. Todos los invitados vestidos como si fueran portada de revista. Pero algo no cuadraba. La gente me miraba, no como a un invitado esperado, sino como intentando adivinar si yo pertenecía allí. Algunos asentían cortésmente. La mayoría evitaba mi mirada. Entonces vi el cartel junto a la mesa de recepción. Comienza un nuevo capítulo celebrando a Sophie and Chase. ¿Chase? Ese nombre me golpeó como agua helada. Sophie había contratado a Chase Wilder como director comercial del salón hacía un año. Un tipo llamativo. Trajes de diseñador, frases motivacionales, siempre con el móvil en la mano. Supuse que era solo una figura decorativa. Pero ahí estaba, de pie junto a ella. Sophie resplandecía en un vestido azul pálido que jamás le había visto. Sostenía una copa de champán, su otra mano descansaba suavemente sobre el brazo de Chase. Estaban bajo un arco de flores, sonriendo, radiantes, rodeados de aplausos. No era una cena de negocios. No era una sorpresa de aniversario. Era una fiesta de compromiso. Y yo no debía estar allí. Durante unos largos segundos, me quedé ahí parado, atónito, en silencio, sosteniendo una botella de vino como si me hubiera colado en la fiesta de un desconocido. La música no se detuvo. Las risas no cesaron. Pero para mí, el aire cambió. La sala se hizo más pequeña, más fría. Sophie reía con alguien cerca de la mesa del buffet, aún bajo ese arco floral, disfrutando de una alegría reservada para los comienzos. Aún no me había visto. Pero los que estaban a su alrededor sí. Algunos me miraban confundidos. Otros apartaban la mirada, como si no quisieran presenciar algo incómodo. Y entonces, ella volteó.
Nuestras miradas se encontraron. Se congeló en medio de la risa, la copa a medio camino de sus labios. Su expresión cambió, de felicidad, a confusión, a miedo, todo en un segundo. Se inclinó hacia Chase, le susurró algo y le entregó la copa. Luego comenzó a caminar hacia mí, sus tacones marcando un ritmo firme sobre el piso brillante. Daniel, dijo en voz baja, con tensión. ¿Qué haces aquí? No me moví. Recibí una invitación. Parpadeó rápidamente. No debiste. No debiste. Esa fue su primera respuesta. No, déjame explicarte. No es lo que parece. Solo, no debiste. Como si hubiera arruinado la boda de otra persona. La botella en mi mano se sentía más pesada con cada segundo. Notaba las miradas. La gente nos observaba de reojo, fingiendo seguir con sus conversaciones. Chase miró hacia nuestro lado y bajó la vista de inmediato, ajustándose los gemelos. Me llegó el correo el jueves, dije, de Celestia Evans. Pensé que era spam, hasta que vi tu nombre. Ella miraba a su alrededor, claramente nerviosa. Daniel, por favor, no hagamos esto aquí. Solté una pequeña risa. No te importó hacerlo aquí. Me tomó del brazo. ¿Podemos hablar? Afuera. No respondí de inmediato. Solo la miré. El vestido azul que llevaba era nuevo. Recordaba haber visto la etiqueta en la basura esa semana. En ese momento, no le di importancia. Pensé que era una compra más para el salón. Pero ahora todo encajaba. Sophie, dije con voz baja, casi temblorosa. ¿Qué es esto? Ella vaciló. Es complicado. No, repliqué. Es muy simple. Estás celebrando un futuro con otro hombre mientras aún estás casada conmigo. Su mandíbula se tensó. Por favor. Aquí no. Finalmente di un paso atrás. Asentí. Luego caminé hacia la terraza. El aire fresco me golpeó al salir. Olía a vino y rosas, con un leve rastro de polvo del estacionamiento. Ella me siguió, cerrando la puerta detrás. Me giré. ¿Cuánto tiempo? No respondió. No lo esquives, Sophie. ¿Desde cuándo estás con él? Bajó la mirada. Casi un año. Esa cifra cayó como piedra en el pecho. Tragué saliva. Ya sospechaba que las cosas no estaban bien entre nosotros. Pero, ¿un año? ¿Ibas a decírmelo eventualmente? Dudó. Cuando el negocio estuviera estable. Eso fue lo que me quebró. No cuando estuviéramos listos ni después de hablarlo. No. Cuando el negocio estuviera estable. Me dolió más que cualquier mentira. ¿Te refieres al negocio que financié? Pregunté. ¿El que levantaste con mi nombre en el préstamo? Ella asintió, en silencio. Firmé el contrato. Tomé los préstamos. Usaste a un director comercial para cubrir una aventura, y ahora lo llamas un nuevo comienzo. Daniel, no lo pongas así. No lo estoy poniendo así. Lo estoy viendo por primera vez con claridad. Levantó la vista, desesperada. Estás siendo cruel. No, respondí. Cruel sería gritar allá adentro. Sería romper una copa y contarle a todos quién eres realmente. Pero no te voy a dar eso. Se quedó muda. No te voy a permitir hacerte la víctima, añadí. No después de esto. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. No era pena por mí. Era miedo, por su imagen, su reputación, su vida perfectamente diseñada que ahora tenía una grieta. ¿Te vas? Preguntó en voz baja. Sí. Respiró hondo. Pudiste haberte quedado en casa. No venir. Pudiste haberme invitado, como tu esposo. En lugar de esperar que no me enterara. Abrió la boca, pero no dijo nada. Caminé de regreso hacia la entrada. Le entregué la botella de vino al ballet con una sola frase. Fiesta equivocada. No preguntó nada. Cuando subí a la camioneta, el sol ya se había escondido y el cielo tenía ese color violeta que anuncia la noche. Pero por primera vez en meses, no estaba confundido. Ya no me preguntaba qué hice mal, ni de dónde venía la distancia. Estaba despierto. Sophie hizo su elección. Ahora era mi turno. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me senté en el garaje con la puerta entreabierta, una bebida fría en la mano, y la vieja radio del taller murmurando en segundo plano. No era música. Solo ruido suficiente para silenciar el vacío. El coche del rincón, el Mustang del 68 que llevaba años restaurando, seguía cubierto con su lona. Durante 3 años había sido mi terapia. Mi refugio. Pero esa noche, ni lo miré. Solo estuve allí, con la vista fija en el suelo manchado de concreto, dejando que la verdad se asentara como polvo. Sophie no cometió un error. No fue un desliz. Fue un plan. Lo construyó.
Lo ocultó entre cenas, recibos de boutique y noches de yoga que, ahora sabía, nunca fueron yoga. Y cuando creyó que su nueva vida estaba lista, organizó una fiesta para celebrarla. Bajo luces colgantes. Con jazz. Con champán. Y ni siquiera se inmutó al dejarme fuera de la lista de invitados. No fue solo traición. Fue desprecio. Ella no quería una ruptura limpia. Quería una silenciosa. Alrededor de las 4 de la mañana, por fin entré a la casa. Todo estaba oscuro, aún con ese aroma persistente a lavanda y café. Pasé por la cocina, crucé el pasillo y llegué a la pequeña oficina que apenas usábamos. Sophie prefería su portátil en el sofá. Hacía más de un año que no tocaba el archivador metálico. Pero yo sí. Abrí el cajón inferior, el que siempre mantenía ordenado, y saqué la carpeta etiquetada Negocios, Bond Studio. Siempre se burlaba de mi costumbre de imprimir copias físicas. Eres un dinosaurio digital, decía entre risas. Yo solo sonreía y guardaba todo, en silencio. Esa noche, agradecí haberlo hecho. Dentro estaban todos los documentos que había firmado a lo largo de los años, el contrato de alquiler del salón, los formularios de financiación de equipos, los papeles fiscales. Pero lo más importante, el acuerdo de sociedad. El que había registrado bajo el nombre de Ocre Jacquerie Group, una empresa que creé mucho antes de que ella soñara con tener su propio estudio. Nunca preguntó qué era Oakridge. Pensó que era un inversor externo. Y yo la dejé creerlo. Firmó todo lo que le di. En los papeles, ella era la cara del negocio. Pero legalmente, yo tenía el 49%. No como Daniel Hartley, sino como la firma Holding, con contratos limpios y un rastro digital que llevaba directamente a mí. Todo notariado, todo archivado. Sophie alardeaba con sus amigas de haber conseguido financiación sin ceder control. Pero sí lo cedió. Solo que no de la forma que imaginaba. Al mediodía de ese mismo día, llamé a Greg Dalton, un amigo del instituto que ahora era abogado corporativo. No hablábamos seguido, pero seguíamos en contacto. Le conté todo, desde el correo, la fiesta, hasta los documentos que tenía en la mano. No dijo mucho al principio. Solo escuchó. Y luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Daniel, la tienes. No buscaba venganza. Pero tampoco iba a marcharme con las manos vacías. No después de que ella construyó una vida con otro usando mi nombre, mi dinero y mi silencio. No después de dejarme parado en medio de desconocidos con una botella de vino en la mano. No, ella tomó su decisión. Ahora, me tocaba tomar la mía. Greg no perdió el tiempo. Al final de nuestra llamada, ya me había pedido copias escaneadas de los documentos de sociedad y el desglose financiero que yo tenía archivado. Empezaremos con una consulta discreta, dijo. Nada de fuegos artificiales todavía. Que hablen los papeles primero. Y eso me parecía perfecto. No buscaba hacer ruido. No necesitaba titulares. Lo que necesitaba era ventaja, algo que evitara que Sophie convirtiera todo esto en otra función. A la mañana siguiente, fui a la papelería y compré una carpeta nueva. La rotulé, Bond Studio, documentación y revisión. Sentía como si estuviera ordenando la vida de otra persona. Pero no, era la mía. Mi nombre estaba en los contratos. Mi dinero en los cimientos. La casa donde aún vivíamos, cada préstamo importante llevaba mi firma. ¿Y Sophie? Ella trató nuestro matrimonio como una plataforma. Un escenario del que debía salir para alcanzar algo más brillante. Solo que no contaba con que el director de escena conservara una copia del guión. Imprimí transferencias bancarias, acuerdos con proveedores y cada recibo que había guardado. Greg me dijo que mantuviera la calma, el silencio y la legalidad. En cuanto ella sepa lo que tienes, dijo, comenzará a desmoronarse. No necesitas gritar. Solo quédate quieto. Le hice caso. No hablé con Sophie en toda la semana. No le escribí. No pregunté dónde estaba durmiendo ni si ya se había hecho espacio en su vida de influencer para ella a tiempo completo. Ella tampoco se comunicó. Quizá esperaba que yo desapareciera como había planeado. Quizá temía lo que yo sabía. De cualquier forma, tenía la ventaja. El jueves siguiente, Greg presentó la primera notificación. Fue simple, una solicitud para revisión forense de las finanzas del negocio vinculadas al 49% de propiedad de Ocre Jacquerie Group. Sin acusaciones. Sin amenazas. Solo una consulta formal, del tipo que hace que los contadores se endurezcan y los abogados entren en modo defensa. Ese mismo día, hice una visita discreta al salón. No para enfrentar a Sophie, solo para mirar. Estaba cerrado, un cartel en la puerta decía, evento privado, no se aceptan visitas.
Pero yo conocía la verdad. No había ningún evento. Ella se estaba escondiendo. Quizá tratando de entender cómo se le había escapado todo. Tal vez rezando para que nadie notara que Chase llevaba más de una semana sin publicarla en sus redes. Adentro, vi movimiento, su silueta a través del vidrio esmerilado. Sola. Caminando de un lado a otro. No toqué la puerta. Solo observé un momento y luego volví a mi camioneta. Se sentía extraño, no con amargura, sino como si hubiera salido de una historia en la que antes era protagonista. El personaje principal ya no estaba en escena. Y yo no intentaba recuperar ese lugar. Solo estaba viendo cómo caía el telón. Para el viernes, llegó la respuesta. Sophie había recibido la notificación. Greg me llamó esa tarde. Contrató abogado, dijo. Nada de firmas famosas. Alguien local. Pero está tomando esto en serio. Bien, respondí. No está oponiéndose a la auditoría, aún. Pero se nota que está nerviosa. Su abogado llamó preguntando si había forma de manejar esto discretamente. Casi me reí. Discretamente. Ese había sido su plan desde el inicio, ¿no? Pero ahora que el silencio jugaba en su contra, quería otro tipo de silencio, uno sin reflectores. Le dije a Greg, dile a su abogado que encantado de mantener todo civil, siempre y cuando coopere. Puede que se rinda, dijo. Especialmente cuando se abran los libros. Ya se está rindiendo, le dije. Solo que aún no lo sabe. Ese fin de semana me quedé en casa. No salí. No llamé a nadie. Quería dejar que las cosas respiraran, que el polvo se asentara, que la realidad hiciera efecto. El domingo por la tarde, conduje hasta el mirador del lago Merrow. Había sido nuestro lugar una vez, donde llevábamos comida para llevar y nos sentábamos sobre el capó de la camioneta a ver el atardecer sobre el agua. Eso ya parecía otra vida. Otro matrimonio. Otro yo. Llevé una libreta. Sin plan. Solo, pensamientos. No escribí mucho. Pero sí escribí algo, en letras grandes y claras. Ella apostó por el brillo. Yo construí la base. Eso era, ¿verdad? Ella buscaba aplausos. Yo mantenía el escenario firme. Ella quería imagen. Yo le di estructura. Y cuando creyó haberme superado, intentó borrarme de la foto. Pero el marco era mío. La semana siguiente pasó rápido. El equipo de Greg presentó una solicitud secundaria, acceso a los registros bancarios y facturación de clientes, todo vinculado a los derechos de propiedad de Oak Ridge Equity Group. El abogado de Sophie no se opuso. Tal vez sabía que ya no quedaba mucho por defender. Y entonces vino la parte que Greg me había advertido. Prepárate, me dijo. La gente va a empezar a hablar. ¿De la auditoría? Pregunté. No, respondió. De ella. Y no se equivocó. Para el miércoles, recibí un mensaje de la Sei Méndez, antigua clienta del salón y pariente lejana por parte de matrimonio. Solo me escribió una línea. Parece que el cuento de hadas terminó temprano. No respondí. No hacía falta. Esa misma tarde, pasé por el salón otra vez. Solo había 2 autos en el estacionamiento, ninguno de Sophie. El cartel de evento privado había desaparecido. En su lugar, una pizarra de tiza decía, se aceptan visitas. Sillas vacías. Salón en silencio. Hasta el brillo empezaba a apagarse. Chase no se veía por ningún lado. Sin publicaciones. Sin fotos llamativas. Sin frases como construyendo imperios o nuevos comienzos. Solo silencio absoluto. Y cuando revisé la cuenta de Instagram del salón esa noche, lo noté. La última publicación tenía una semana. Una foto en primer plano de Sophie sosteniendo una taza que decía Hustle and Heart. ¿El pie de foto? Nueva energía. Visión fresca. Grandes cosas por venir. ¿Los comentarios? Desactivados. Para el fin de semana, el salón se sentía como un pueblo fantasma. Las clientas no solo estaban faltando a sus citas, estaban cancelando membresías, sesiones grupales, incluso los paquetes mensuales fijos que Sophie solía presumir. La noticia se había esparcido. Tal vez no a gritos, pero con rapidez. En los pueblos pequeños no hacen falta titulares. Basta con que una clienta le susurre algo a otra para que la historia corra más rápido que cualquier campaña publicitaria. No estaba siguiendo su caída, pero tampoco la ignoraba. Miles, mi amigo que maneja el bar del pueblo, me mandó un mensaje el sábado por la noche. Solo una captura de pantalla de la cuenta del salón de Sophie, ahora desactivada, con su mensaje debajo. Parece que el nuevo nombre no funcionó. No respondí. ¿Para qué? Ella había construido su imagen con brillo perfecto y encanto fabricado, una fachada que brillaba en redes pero se rompía bajo presión real. Una vez que la máscara se cae, la gente no olvida.
Hasta las estilistas comenzaron a irse. Para el lunes por la mañana, 2 de sus empleadas principales habían renunciado sin previo aviso. Una de ellas publicó una historia vaga en su perfil, hora de un nuevo capítulo, agradecida por lo aprendido. Eso bastó. El resto del pueblo llenó los huecos. ¿Y Chase? Desaparecido. Nadie lo había visto. Sin publicaciones. Ni una sola foto etiquetada. Lo último que se supo fue que lo vieron en una cafetería al otro lado del pueblo, discutiendo por teléfono, probablemente tratando de enganchar su siguiente oportunidad. Los hombres como él, todo apariencia, cero raíces, huyen en cuanto las cosas dejan de verse brillantes. Sophie había cambiado una mano firme por un fuego artificial. Y el espectáculo ya se había apagado. El miércoles, Greg me llamó con los primeros resultados de la auditoría. Sus libros están desordenados, dijo. No hay fraude grave, pero sí muchas líneas borrosas. Gastos personales con tarjetas del negocio, pagos dudosos a empleados, cargos vagos de proveedores. No suficiente para un caso penal, pero sí para tener ventaja. ¿Cuánto estamos hablando? Pregunté. Como mínimo, la mitad del valor neto del negocio. Posiblemente más. Me recosté en la silla, dejando que eso se asentara. No porque quisiera el dinero, no lo quería, sino porque confirmaba algo que ya intuía. Ella no solo me traicionó emocionalmente, me usó como capital, como conveniencia. Ese salón no lo construyó sola, y ahora, tampoco podía salvarlo sola. Esa noche, pasé frente al local otra vez. Las luces estaban encendidas, más tenues que de costumbre. Sophie estaba adentro, hablando con alguien. Su postura era distinta. Hombros caídos. Cabeza baja. Sin tacones, sin vestidos llamativos. Solo un cardigan y jeans gastados. Por primera vez, parecía alguien intentando limpiar un desastre que ya no podía disfrazar. No entré. No hacía falta. Ya había dicho todo lo importante. Y ahora, la verdad estaba hablando por mí. El viernes por la mañana, vino a la casa. Estaba en el garaje otra vez, ordenando herramientas que no necesitaban atención, solo algo para mantener las manos ocupadas mientras la mente se mantenía clara. Escuché las llantas sobre la grava. Lentas. Dudosas. Como alguien que se acerca a un lugar que solía llamar hogar, pero ya no está seguro de pertenecer allí. No tocó la puerta. Se quedó parada al borde del porche hasta que salí y abrí. Sophie se veía, distinta. Sin maquillaje. Sin aretes. Con un abrigo negro suelto y jeans que ya no le quedaban igual. El cabello recogido. Ojeras marcadas. Sostenía un sobre pequeño. Necesito hablar, dijo. Seguro que sí, respondí. Miró detrás de mí, como si esperara entrar. ¿Puedo? No, dije, saliendo y cerrando la puerta a mis espaldas. Eso le dolió más que cualquier palabra que le hubiera dicho. Pero no discutió. Extendió el sobre. Aquí están los registros financieros. Todo lo que pediste. No traté de esconder nada. Al menos, con el dinero. Lo tomé sin abrirlo. Pero lo demás sí era opcional, ¿no? Se estremeció. Sé lo que hice. Permanecimos en silencio unos segundos. Sin pájaros. Sin viento. Solo espacio entre los dos. Pudiste haberme destruido públicamente, dijo después. Contarlo todo en redes. No hacía falta, respondí. Tú encendiste el fuego sola. Yo solo dejé que la gente viera el humo. Asintió, como si hubiera estado esperando esa frase. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. No porque necesitara la respuesta, sino para ver si por fin lo admitiría. No lo sé, dijo en voz baja. Creo que me aburrí. O tal vez me gustó sentirme deseada otra vez. Con Chase todo se sentía nuevo. Como si volviera a importar. ¿Y conmigo no? Me miró, los ojos enrojecidos. Tú eras constante. Eras amable, pero me sentía invisible. No, le dije. No eras invisible. Solo estaba siendo vista sin filtros. No respondió. Yo no construí una prisión, continué. Construí una vida. Y tú la recorriste como una galería, escogiendo lo que te gustaba y desechando lo demás. Su voz se quebró. No pensé que terminaría así. Eso es porque no pensaste en absoluto. Solo esperabas que yo desapareciera mientras tú relanzabas tu nueva vida. Bajó la cabeza. Quería hacerlo de manera limpia, susurró. No. Querías hacerlo sin consecuencias, la corregí. Pero la vida no funciona así. Le devolví el sobre. Greg lo revisará. Si todo está en orden, cerramos la auditoría y seguimos. Sin más contacto. Sin más daño. ¿Y si no está en orden? Entonces lo resolvemos en los tribunales. Ella apretó el sobre con más fuerza y asintió. Entendido.
Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo en los escalones. Por lo que vale, sí te amé. Lo sé, respondí. Solo que te amaste más a ti misma. Y se fue. No hacia Chase. No hacia un nuevo comienzo. Solo, se fue. 2 semanas después, Greg me llamó con los resultados finales de la auditoría. Está hecho, dijo. No hay fraude ni malversación. Pero sí suficientes irregularidades como para justificar acción legal, y tu participación del 49% te da derecho a la mitad de los activos netos del negocio. ¿Y cómo ya no está operando? Pregunté. Se liquida, respondió. Se vende lo que queda, se reparten los ingresos. Ella se queda con su mitad, tú con la tuya. Y desde hoy, Ocre Jacquerie Group se retira formalmente de la sociedad. Corte limpio, dije. Tan limpio como puede ser. Después de colgar, me quedé mirando el suelo. No sonreí, no celebré, no dije por fin. Solo me sentí, en silencio. Como si el viento se hubiera calmado después de una tormenta larga. Un silencio que no pesaba. Era claro, cortante. Ese mismo día, salí a conducir. Sin destino. Solo el zumbido de las llantas y la carretera abierta para pensar. Sin querer, terminé cerca del viñedo. El mismo donde Sofía y Chase se pararon bajo ese arco de flores, disfrutando de aplausos que nunca fueron para mí. Estacioné al borde del camino de grava y salí. Ya no había invitados. Ni luces cálidas. Solo hileras de viñas desnudas por el invierno y un cielo gris que se abría sobre las colinas. Caminé hasta el mismo punto donde me había quedado aquella noche. Mis botas crujían suavemente sobre la grava. Una brisa levantaba las hojas secas atrapadas cerca del cerco. El escenario había desaparecido. La función había terminado. Me quedé ahí un buen rato. No porque necesitara cerrar un capítulo, sino porque quería recuperar ese espacio. Verlo por lo que realmente era, una fantasía alquilada que se desmoronó en cuanto la verdad cruzó la puerta con un saco gris y una botella de vino en la mano. Ya no me perseguía esa noche. Solo estaba listo para soltarla. Para el jueves, los documentos estaban listos. La oficina de Greg envió las copias por mensajero. Firmé mi parte en 20 minutos. Una firma aquí. Iniciales allá. El cheque final, depositado. Sofía firmó ese mismo día. Y con eso, terminó todo. Sin cuentas compartidas. Sin responsabilidades. Sin el mismo membrete. Ya no éramos socios. Ni equipo. Solo historia. Esa noche me serví un trago, no para celebrar, sino para marcar el momento. El vaso no era nada especial, solo uno de los que solíamos usar de ese juego que ella insistió en comprar al principio del matrimonio. Curioso. Aún tenía los 8. Ella no se llevó ninguno. Salí al porche trasero. El cielo era una mezcla suave, dorado que se desvanecía en rosa, luego en violeta. De esos atardeceres que no exigen atención, pero que te premian si los miras. Me recosté contra la baranda y respiré hondo. No pensaba en Sofía, ni en Chase, ni en lo que pudo haber sido. Pensaba en lo ligero que me sentía. En cuanto espacio había, de pronto, en mi mente. Ella había tomado su decisión hace tiempo, en susurros, correos, y sonrisas a puerta cerrada. Ahora yo tomé la mía. Y no solo cerré la puerta detrás de ella. Reconstruí el umbral. Pasaron algunas semanas. La vida no cambió de un día para otro, pero dejó de doler. Ese fue el mayor cambio, el silencio ya no se sentía como castigo. Se sentía como paz. De esa que se gana después de un largo trecho amargo fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Seguí con mis rutinas. El trabajo en el taller siguió estable. Cambios de aceite, frenos, reconstrucción de motores. Los muchachos no me trataron distinto. Nadie dijo nada directamente, pero lo notaba en cómo me miraban, como quien sabe que algo pasó, y respeta la forma en que uno lo manejó. Sin drama. Sin chismes. Solo manos firmes y decisión silenciosa. Sofía nunca volvió a la casa. Y no lo esperaba. Ya no quedaba nada para ella aquí. Las llaves de repuesto desaparecieron. Su nombre, borrado de las cuentas de servicios. La vida que alguna vez compartimos se redujo a unas cajas que nunca pasó a recoger. Eventualmente, las doné. Eso se sintió definitivo. El pueblo siguió adelante, despacio, pero sin olvidar. Ella intentó reabrir el salón con otro nombre. Cambió el logo, los colores, y agregó un eslogan sobre nuevos comienzos. Pero las clientas no regresaron. No fue por enojo, sino por desconfianza. Cuando alguien quema la confianza tan profundamente, el perdón no sigue calendario. Una de las estilistas que se fue abrió su propio lugar. Escuché que le va bien. ¿Y Chase? Se esfumó.
Se rumoreaba que ya se había mudado a 2 pueblos de distancia y estaba vendiendo su encanto en el sueño de otra persona. Típico. Ese tipo de hombre solo se queda mientras las luces siguen encendidas. No dejó nota. Solo desapareció. Sofía dejó de publicar en redes con el tiempo. Nada más de afirmaciones, rutinas matutinas ni arte borroso en tazas de café. Solo silencio. Como si incluso su actuación la hubiera agotado. La última vez que la vi fue en el estacionamiento del supermercado. Llevaba gafas de sol aunque el cielo estaba nublado. Caminaba rápido, cabeza baja, como esperando no cruzar miradas. Nos miramos por un segundo. No saludó. Yo tampoco. Algunas despedidas no necesitan palabras. Semanas después, recibí la carta final por correo, la notificación oficial de que todos los lazos legales y financieros habían sido cortados. Sin más papeles. Sin más nombres en común. No la enmarqué. Solo la guardé en una carpeta con el resto. A veces el cierre no parece un final de película. A veces es solo un documento y un suspiro tranquilo. Esa noche me serví un último trago. No para brindar por una victoria, no creo en celebrar la venganza. Brindé por la claridad. Por empezar de nuevo sin fingir que no me dolió. Por despertar sin preguntarme quién era para otra persona. Porque ahora sé quién soy. Y sé lo que construí. Sofía creyó que podía reescribir la historia, dejarme fuera del siguiente capítulo como si nunca hubiera estado. Pero olvidó quién puso los cimientos, quién firmó el contrato, quién le sostuvo la mano en los momentos difíciles. No tuve que recordárselo al pueblo. El pueblo se lo recordó solo. Cada silla vacía en ese salón, cada correo sin respuesta, cada cita que nunca se volvió a agendar, todo contaba la historia que ella intentó enterrar. No siempre necesitas venganza. A veces, solo dejas que la verdad camine delante de ellos. Y miras lo que pasa cuando se apagan las luces.